tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar, a propósito de esta fecha, del 28 de junio, de la diversidad de nuestra sociedad. Y para eso déjeme saludar a Jessica Durán Franco, fundadora de Red de Juventudes Trans México. ¿Qué tal, Jessica? Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Y también a Hugo Bautista López, fundador de Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual. ¿Qué tal, Hugo? Hola Mario, pues un gusto estar compartiendo este espacio también con Jessica y pues toda la gente que nos está mirando y escuchando. Muy bien. Oye, pues yo quisiera ver, Hugo, si te parece, arrancamos contigo. Y de pronto empezar a hablar de la diversidad de la sociedad mexicana, en las familias incluso mexicanas, ¿no? Tenemos todavía esta idea, yo que cada vez menos, pero todavía hay quien piensa en la familia y piensa en un solo modelo de familia o piensa en una sociedad casi homogénea. Y la realidad es que como es natural y en cualquier parte del planeta, pues somos una sociedad diversa con formas de organización y de formas de familias igual de diversas. Así es, y que ha sido siempre, ¿no? Esta forma de Así organización es. variable ha existido desde tiempo antes. Y bueno, creo que en México esto, pues es muy importante que simplemente voltemos a nuestro alrededor a ver quién conforma nuestra familia, ¿no? La mayoría de las familias mexicanas no están compuestas por esta idea que decías, mamá, papá, hijo, hija, ¿no? Que es como en algún momento por ahí de los 70, si no me equivoco, se empieza a vender este ideal de familia, ¿no? Pero la realidad es que las familias mexicanas están compuestas por muchos más miembros, ¿no? Las abuelas son muy importantes, los abuelos son muy importantes dentro de la familia mexicana, los tíos, las tías, y la mayoría de la población pues vive, digamos, con una familia más ampliada. La mayoría de la población mexicana también no solo son mamá y papá, son mamás que tienen sus hijos o papás que tienen a sus hijos también, hijos e hijas, ¿no? Familias que están conformadas por personas del mismo género, ¿no? Ujú. Lesbomaternales, homoparentales. Entonces, hay una gran diversidad de familias que eso también hace que sea muy rica, digamos, nuestra convivencia y nuestra cultura, ¿no? Eso creo que hay que reconocer que la diversidad nos va engrandeciendo y nos va haciendo, es un valor que tendríamos que estar recuperando mucho más porque nos permite tener distintas opiniones, distintas formas de ver cómo las personas hacen las cosas, ¿no? De distintas formas de pensar, de resolver, y esto ayuda a que la persona que se desenvuelve en estos núcleos familiares pues tenga muchos más referentes, ¿no? Entonces, reconocer que hay diferentes formas en las que nos organizamos y nos vamos conformando como familia es creo que uno de los elementos. Pero creo que hay otro que a veces se nos olvida y tiene que ver con los valores que se fomenten dentro de las Ujú. familias, porque se puede vender esta idea de que mamá, papá, hijo, hija es la familia ideal, pero de pronto los valores que a veces se dan ahí, ¿no? No son los que realmente fortalecen, digamos, la autoestima, la seguridad de las personas que están, digamos, involucradas en ese núcleo. A veces hay, y también lo sabemos en México, mucha violencia, ¿no? Mucha violencia al interior de las familias, porque muchas de estas familias, justo por cumplir esta idea, se crean a partir de una exigencia social, familiar, en donde pues me debo de quedar aquí, debo de quedarme con esta persona porque es para siempre y no importa que el esposo me golpee, porque así debiera ser, ¿no? Todavía este tipo de situaciones pues prevalecen en México y creo que es importante justo ver que la familia más bien ha de ser un espacio de cohesión, que brinde seguridad, que brinde Claro. amor, que favorezca el desarrollo de cada uno de sus integrantes, ¿no? Entonces, bueno, pensaba un poco justo en este tema que no hay que olvidar porque me parece que es lo más importante, lo que hay que fortalecer y pues eso sí, digamos, promover, ¿no? Que tengamos espacios en donde tengamos buen trato y pues relaciones humanas gratas y de desarrollo. Absolutamente, Hugo. Jessica. Sí, son muy curiosos los datos porque también en particular dentro de la población existimos, ¿no? Las familias diversas, existimos las familias que estamos conformadas por no solamente este núcleo que es, que ya lo decía Hugo, fijo y el estándar que se considera que es mamá, papá y pues cómo cohabitan con hijos, ¿no? Creo que las familias en México son diversas y eso, por ejemplo, el INEGI en 2015 en esta encuesta intercensal nos dice que particularmente
de cada 1,000 familias, 6 son homoparentales y lesbomaternales, y que esto es aproximadamente 198,000 familias, y bueno, en 198,000 pues, hogares. Y eso es interesante porque los estados que mayor presentaron este tipo de familias fueron Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Ciudad de México y Nayarit. Y me parece muy interesante la forma en la cual pues, se ha tratado de desplazar históricamente pues, este tipo de familias. Creo que dentro de las situaciones en las cuales hemos entendido a la familia, pues ha sido a partir del prejuicio, ¿no? Ha sido a partir del prejuicio de la expectativa social. La expectativa social, pues, ha operado en todo momento y es la que nos dicta que, pues, el papá, como bien lo decía Hugo, debe de estar en el hogar, incluso pese a la violencia familiar, ¿no? O que las familias deben de mantenerse unidas pese a cualquier tipo de conflicto, cuando también sabemos que según la OSD nos dice que particularmente el abuso sexual en niñas empieza incluso por propios familiares, varones. Y frente a esto, todas las formas de familia, creo que entender familia de forma amplia, más allá de los dogmas religiosos, incluso de las ideologías políticas, pues es importante porque no solamente se traduce en un asunto eh, del núcleo que existe en una casa y en un hogar, sino que también en cómo está diseñado un Estado en todos Claro. sus niveles. Y eso es importante porque cuando un operador o una operadora jurídica está frente a un ejercicio público, eh, a veces cuando dice imparcialidad, esa palabra no es autoperformativa. O sea, nadie es imparcial a sus prejuicios automáticamente. Claro. Y yo creo que esa es la invitación que me gustaría hacer en cómo repensamos que también hay que ser imparcial incluso a los prejuicios que llevamos bueno, en el ejercicio de cualquier función, ¿no? Oye, y además, Jessica, me parece muy importante esto que dices y lo digo incluso para nuestro auditorio. Por supuesto que cada quien puede practicar la religión que crea y en ese sentido pues, identificarse con cierta visión. Lo que no se puede es que esa visión personal se convierta en un tema de política pública. Bien dice Jessica, todos traemos una carga de prejuicios, una serie de temas, ¿no? Eso es casi inevitable. Lo que podemos hacer es trabajar primero para hacerlo conscientes, qué prejuicios traemos, en qué fundamos esos prejuicios y lo más importante, que no se conviertan en temas de política pública, porque yo tengo derecho a creer ciertas cosas, pero no tengo derecho a limitar los derechos de otra persona en función de mis creencias personales, ¿no? Ya estamos entrando ahí en un terreno justamente de la discriminación y de otras. Pero yo quisiera, ahorita, Hugo, retomar esto que tú apuntabas en tu primera intervención, que me parece interesante, porque en estas visiones de familia tradicional contra otras formas de familia, a veces parecería que el modelo de familia tradicional tiene el monopolio de los valores y que cualquier otra forma de organización vale menos, ¿no? O es imperfecta frente a la perfección soñada de este modelo tradicional. Y me encanta lo que tú dices, porque lo llevas a un terreno que es, nadie está diciendo que las familias no tengan que tener valores. Lo que estamos diciendo es, por ejemplo, si ser heterosexual es un valor, yo creo que no, yo creo que es una elección, pero no es un valor, ¿no? No ganas puntos, no te hace mejor persona, como no te hace mejor persona o peor persona ser homosexual, ¿no? Pero sí, eso no quiere decir que renunciemos a valores como los que tú planteabas en términos de convivencia, de respeto, de no violencia, que eso sí aspiramos a que esté presente en cualquier forma de organización familiar. Sí, así es. Y qué bueno que planteas esto, porque justamente a las familias que no somos tradicionales o que podemos conformar y no somos tradicionales, se nos embate desde ese lugar, ¿no? Como si estuviéramos generando un modelo demoníaco, ¿no? Para la sociedad y eso,
pues es absurdo, por supuesto, ¿no? Y claro que no se voltea a ver estas configuraciones que decíamos hace rato sobre la exigencia que existe, ¿no? En cómo se van configurando esto y cómo al no cuestionar esas exigencias, esos roles que se viven dentro de las familias, más bien se genera mucha violencia, ¿no? Y esa violencia pasa desapercibida en este modelo que se ha, digamos, como puesto una gran expectativa, como que es el ideal, pero en realidad es que no volteamos a analizar lo que realmente está sucediendo, esto que decía Jessica, muchas de las violaciones hacia niñas Ujú. ocurren dentro del ámbito familiar, en donde las familias silencian eso, donde no se denuncia al agresor, ¿no? En donde pues puede pasar de varias generaciones, ¿no? Y entonces creo que es porque justo no estamos mirando a ver cómo está configurado este sistema y qué valores se están gestando ahí, ¿no? Y cuando nosotros planteamos estos otros modelos, ¿no? Claro que lo hacemos y lo planteamos desde lugares en donde lo que nos interesa, me parece, es justo el desarrollo de las personas, lo que yo decía hace rato, ¿no? Entonces, no tiene que ver, como bien lo acabas de decir, no es que en la heterosexualidad estén los buenos valores, estén los valores que favorecen el desarrollo de la sociedad y en las personas gays, lesbianas, bi o trans, esté todo lo demoníaco. No tiene que ver con eso, porque no tiene que ver con cómo, con la orientación o la identidad, sino tiene que ver con cómo como cultura vamos fortaleciendo y conformando esos valores, ¿no? Algo que se ha visto justo a lo largo del tiempo es que las personas eh, que adoptan, personas LGBT que llegan a adoptar, pues hacen todo un proceso también de revisión de esa maternidad y paternidad sobre lo que plantean, ¿no? Sobre lo que quieren, porque al fin es una elección, ¿no? Decidir ser Claro. madres o padres como cualquier persona tendría que tenerlo, pero desafortunadamente muchas personas, lo pondré en el plano heterosexuales, muchas mujeres no viven una maternidad por elección, sino por presión o por un Bueno, poco por violación, por ¿y obligación. cuántos padres ausentes, Hugo? Exactamente, ¿no? Hay una dinámica, digamos, social que no se cuestiona, que no se analiza y que se da por hecho que porque está conformada por hombre y mujer ya es, ¿no? Ya es perfecta, ya está ahí, cuando pues realmente no. Lo que tenemos que justo cuestionar y evaluar son los valores que estamos fomentando en el día a día, ¿no? Lo decías hace rato también, cada persona puede tener los prejuicios, ¿no? O tiene sus creencias, pero me parece que también es importante que podamos justo mirar en un marco también de derechos, ¿no? Que todas las personas valemos y merecemos estar en este mundo y que si eso no está ocurriendo en las sociedades, es importante estar replanteando entonces qué educación estamos recibiendo, qué valores estamos fomentando, en donde pareciera que hay unos que valen más y otros que valen menos, ¿no? Unos que merecen la vida y otros que no, unos que tienen ciertos derechos a los cuales tener acceso y otros que no. Y si eso está en las sociedades y lo defendemos como es parte de lo que podemos creer, me parece que podríamos caer en el riesgo justo de favorecer más esta devaluación que puede existir hacia ciertas personas, ¿no? Entonces, por ahí también me parece que es interesante justo este cuestionamiento porque según lo que se va conformando en nuestra cultura, pues también vamos generando estas estructuras de relación como es la familia, ¿no? Por supuesto. Y mira, a propósito de esto que estás señalando, déjame destacar una cosa que es una obviedad, evidentemente, para ustedes, pero que ningún integrante de la comunidad bi, trans, homosexual pide derechos especiales ni derechos distintos, sino simplemente los mismos derechos. Nada más por aquello de que de pronto desmontar estas ideas hablando de los prejuicios. Pero a ver, Jessica, a reserva de que un poquito más adelante platiquemos de todos los temas pendientes, si hiciéramos hoy un corte de caja de lo que ha cambiado y lo que se ha avanzado, ¿qué destacarías? Porque creo que lo platicaba con Hugo antes de empezar el programa. La realidad es que la sociedad mexicana se ha transformado mucho en los últimos años y en parte también para bien, ¿no? Conceptos que antes como el de discriminación o el tema el matrimonio igualitario. Sí, hay temas, hay conceptos, incluso forman parte de nuestra conversación cotidiana, que hace apenas unos años eran impensables, ¿no? Eso es muy interesante porque el tema de derecho de familia debemos de pensarlo desde esta esfera donde converge
no solamente un vínculo en un espacio, sino que también convergen diferentes formas en las cuales los derechos y libertades están confluyendo. Por ejemplo, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener un hogar libre de violencia, particularmente el cómo la forma en la cual la seguridad social es importante. Quiero mencionar dos criterios importantes de la Corte, particularmente en la acción de inconstitucionalidad, la 8 diagonal 2014, particularmente que trató sobre el tema del derecho a la igualdad y no discriminación entre parejas del mismo sexo o mismo género, las dos son válidas, donde deseaba adoptar un hijo pero fue negado. ¿Y cuál fue el criterio de la Corte? El criterio de la Corte fue que la orientación sexual no es un elemento relevante para tomar una decisión, para tomar en cuenta de formar o completar una familia. Y este criterio nos empieza a arrojar cómo estas características del interés superior del menor, donde existen estos pánicos morales, ¿no? Y cuando digo pánicos morales me refiero a todas estas ideas de que las personas LGBTI van a abusar sexualmente de una persona menor de edad, de que no son buenas porque siempre están en malos pasos, etcétera. Todo esto estos criterios han ido haciendo un avance y han hecho frente a estas ideas que parecieran que están preestablecidas. Recordemos que la costumbre es una parte de las fuentes del derecho y es muy interesante porque pues también el hacer desuso de estos usos y costumbres incluso es importante. A veces hablamos de usos y costumbres solamente a nivel de comunidades y poblaciones originarias, pero también los tenemos dentro de nuestras casas, dentro de la sociedad. Entonces, empezar a hacer desuso de eso es algo que sí ha avanzado. Lo que me parece interesante es que particularmente no hay todavía un plan, o sea, no está dentro del plan nacional, por ejemplo, en México, que las familias sean reconocidas ante una institución, por ejemplo, como el DIF, que puedan tener programas integrales para no solamente en temas de adopción, sino en temas de cómo desenvolver, integrar, ¿no? A las familias y sobre todo para hablar de las familias y no la De familia. acuerdo. Eso es creo que los avances. Y ahora, pues yo creo que una de las faltas que nos haces es una muy buena pregunta porque nos hace falta no solamente contabilizarlo, como ya lo hice en INEGI, en esta encuesta intercensal, sino también saber su percepción De acuerdo. de cómo lo están viviendo. De acuerdo. Y sobre eso, si me lo permites, regresamos en un momento. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con esto que ya apuntaba Jessica ahora, el tema de los avances, para conocer la perspectiva también de Hugo Bautista. Y vamos entrando en esto que ya ponía Jessica ahora sobre la mesa, ¿no? ¿Cuáles son los pendientes y cómo participan, por ejemplo, estas comunidades en la construcción de políticas públicas también, eh, como en la lógica de la construcción de la verdadera política pública, con los propios involucrados y no desde los escritorios del servicio público. Pero de eso platicamos, si les parece, regresando a este corte. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y a ver, nos quedamos, Hugo, con esto que empezaba a señalar Jessica, el tema de los avances. Y ella lo planteaba en el tema legal, hablaba de este caso de la Corte, donde me parece que bien reconoce que la vida sexual de una persona no determina su calidad como padre, como madre, ¿no? Cosa que me parece muy bien. Digamos, muy bien en el sentido de sentido común. Pero ¿cómo has visto tú la evolución de este tema? Si quieres, empezamos con el campo legal, que ya puso Jessica en la mesa, y luego vamos a analizar estos aspectos como el social, el de las propias empresas, las marcas, y luego los medios de comunicación y hasta la propia convivencia, lo cotidiano, digamos. Pero empezamos con lo legal, si te parece. Sí, bueno, creo que en ese sentido, pues ha habido muchas más entidades que han estado reconociendo los derechos. Como tú le decías hace rato, ¿no? No se trata de pedir derechos específicos, sino el reconocimiento de derechos que han sido negados
justo derivado de los prejuicios, de los mitos que existen, de todo esto que ya planteaba Jessica, que se pueden eliminar, ¿no? Entonces, que cada vez, digamos, las legislaturas van haciendo sus modificaciones para ir reconociendo estos derechos, me parece que va también poniendo un ejemplo, ¿no? Sobre las formas de hacer leyes o de modificarlas para otras, ¿no? Que también esto ha sido como muy representativo, ¿no? Mucho más en redes sociales de cómo se va anunciando este avance en el que se va caminando. Pero también creo que ahí están los grandes retos, ¿no? Como por ejemplo la armonización de esas leyes o que se conviertan en programas accesibles o en aspectos muy concretos a las que las personas pues puedan tener garantía de muchas cosas. Creo que hay muchos retos todavía. Pensaba, bueno, creo que en la parte legal Jessica es la que le sabe mucho más y quisiera irme un poquito a lo social pensando también en cómo esto tiene un impacto, ¿no? Cómo al mirar estos avances legales cuando se van anunciando, también tiene un impacto en la forma en la que las personas lo van percibiendo. Y creo que a lo largo de estos años, cuando las personas identifican que hay una ley que ahora dice que se garantizan estos derechos o que hay reconocimiento al matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? A la adopción o las identidades de las personas, sí les viene a cambiar algo a su mente y dicen, ay, yo creí que esto era distinto antes, ¿no? Me acuerdo mucho de un señor que en algún momento me dijo algo así como, pues si ya la ley dice que se puede, pues entonces yo he de empezar a cambiar mi forma de pensar, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, justo un señor a lo mejor de 70 años más o menos, ¿no? Que hacía una reflexión sobre este tipo de elementos, ¿no? Y creo que eso sí ha permeado bastante mucho, no solo nada más por las leyes, sino por muchos otros elementos, pero en el cambio de la percepción de la gente. Te quiero platicar, por ejemplo, que en Cuenta Conmigo, que nosotros iniciamos en el 2008, pero recogemos una experiencia de más de 20 años que empezó este proyecto otra organización, Letra S, pero como en los años 90, a finales de los 90, todavía el 2000, cuando un miembro de la familia compartía que era gay, lesbiana, bisexual, trans en la familia, lo más común era escuchar que se expulsaba a esa persona de la casa, ¿no? Se expulsaba, se le desheredaba, no se quería saber de esa persona. Muchas personas, por ejemplo, en los estados de la República, migran de sus espacios, se van a otras ciudades, por ejemplo, para no hablar del tema y para no tener convivencia familiar sobre esto, ¿no? Nos tocó en muchos momentos recibir personas que llegaban a la organización con la intención de que íbamos a curar a su hijo o a su hija, cosa que pues nos sorprendía, ¿no? Y es preocupante que todavía esa idea exista. Hoy por hoy ya esos temas ya no son, digamos, los comunes, siguen existiendo en muchos otros estados de la República, pero por ejemplo en la ciudad ha habido un cambio interesante. Ahora las mamás y papás se acercan porque dicen, yo no sé muy bien qué es, yo sé que no tiene ya nada de malo, ¿no? Pero no sé cómo apoyar y quiero acompañar de mejor manera a mi hijo, a mi hija, ¿no? O sea, esta diferencia entre expulso, no quiero saber de ti, ¿no? A procesos en donde tal vez no sé cómo abordarlo en casa porque se guarda silencio. Hay personas que, por decirlo así, salen del closet y se puede quedar la familia en silencio ante eso mucho tiempo, que son procesos también como intermedios, diría yo. Ahora que son familias que dicen, pues no sé muy bien cómo, o tengo más o menos información y te quiero acompañar, y las otras, claro, que dicen que, pues qué maravilla que me lo compartes, yo ya sé que esto no, pues no tiene nada de malo, no es ni antinatural, no es un pecado, y pues vamos con la vida y yo te voy a seguir apoyando como siempre, ¿no? Entonces, esta realidad que quiero poner un poco en este pequeño, digamos, como pequeña representación de la sociedad, creo que sí nos dice cómo se ha ido moviendo, ¿no? Esta forma de pensar. Y creo que entre más, digamos, esté, o al menos en Cuenta Conmigo, así lo vemos, entre más esté hablado en los ámbitos familiares, ayuda a que otras familias también puedan tener esos referentes, ¿no? Que una mamá presente al yerno o a la nuera, pareja de la hija o del hijo, bueno, digamos, Sí, sí. una pareja homosexual, ¿no? Con otro con una naturalidad, hace que las otras familias que no hablan del tema o que no se lo cuestionan, cambien esa percepción, porque deja de ser un tema oculto, ¿no? Deja de ser un tema del que poco se habla, secreto, sino más bien se convierte en un tema visible del que se puede hablar y justo como íbamos diciendo hace rato,
pues se va liberando de los prejuicios, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, digamos, el cambio se ha dado por muchos otros elementos. Platicábamos también por, bueno, obviamente las redes sociales, ¿no? Ujú. Personas que han ido involucrándose en los temas, que tienen visibilidad y que van platicando, que van haciendo denuncias también de situaciones que van ocurriendo en los centros comerciales donde no Ujú. dejan que la pareja se agarre de la mano, ¿no? Y que es algo absurdo, ¿no? Bueno, en las playas mexicanas donde pues los turistas van y también, ¿no? Son como pareja, es decir, esos derechos de los que hablábamos hace rato también a la recreación libre de esta violencia, la que podemos tener, ¿no? Claro. Pues simplemente a vivir y disfrutar del país, ¿no? Entonces, creo que esto está haciendo también un movimiento muy interesante y se debe pues a la suma de aliados y aliadas que también digamos, han intervenido mucho para que en diferentes ámbitos pues se pueda hablar más de inclusión de la diversidad sexual, ¿no? Más que pues todo lo contrario que viene sucediendo. Y creo Claro. que esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta que se va dando y que me parece importante avanzar, aunque hay ámbitos en donde es más complejo, es más complicado, Sí, ¿no? sí, sí. El legal, por ejemplo, ¿no? Que pues a eso nos vamos a ir enfrentando también de pronto ¿no? En las legislaturas que están y que vienen, ¿no? Entonces creo que por ahí es también el Ya. reto muy importante para seguir moviendo esta cultura. A ver, Jessica, ¿tú cómo has visto? Porque sin duda ahí están estos avances que apuntaba ahora Hugo, eh, no libres de resistencia, por supuesto, no a la misma velocidad quizá en todos puntos del país. Tú apuntabas el tema legal. ¿Cómo ha estado? Y te pregunto eso y agrega, por favor, lo que tú consideres, pero el tema de las pensiones, el tema del IMSS, el tema del ISSSTE, la seguridad social de las parejas, temas que también teníamos que ir avanzando, justamente la igualdad de derechos. Claro, creo que la historia de cómo ha avanzado empieza desde el reconocimiento de las sociedades de convivencia, particularmente con el miedo de que se llame familia, ¿no? Y ya posteriormente a Ujú. modificar la misma figura del matrimonio y cómo ese se reconoce. Recordemos que partimos de los códigos penales que, vaya, perdón, los códigos civiles, que muchos de ellos son de 1800 y tantos, y bueno, tienen su tradición, pero que esta ha negado la existencia de las familias y empieza desde la propia forma en la que están redactados, ¿no? El matrimonio será, por ejemplo, hay un amparo el cual está en el 143 de Oaxaca, ese se dio en 2012, donde dice que él decía que el matrimonio solo puede ser entre un solo hombre y una sola mujer. Eh, y con el fin de la procreación. Eso es pues una muestra porque apenas hacia 2019 Oaxaca modificó ya su código civil y permitió el reconocimiento de las identidades trans, ojo aquí, mayores de 18 años, y el tema del matrimonio igualitario. Esto ha sido como también uno de los avances que se han tenido, por ejemplo, en estados como Oaxaca. Sin embargo, aún quedan 13, por ejemplo, actualmente de las 32 entidades por tener este reconocimiento. La mayoría tiene que hacer sobreesfuerzos como contratar a un abogado para que pues, pueda hacer un amparo, para que puedan justo ante este tribunal constitucional pues decir, que dicte, que dé una sentencia. Y esto tiene muchos desgastes, o sea, esto tiene muchos desgastes. Ahora, en el tema de, por ejemplo, pensiones y demás, siempre vienen como casos y también nos allegamos a casos o sabemos también de otras organizaciones, por ejemplo, como las compañeras del EDECER o las compañeras eh, que trabajan en distintos estados, que siempre está, la máquina no me reconoce el poner mamá y mamá, ¿no? Ujú. Es que no existe el formato papá y papá, y que ahí las máquinas, ¿no? Entre comillas, se vuelve una justificación para negar derechos. No existe el formato, no. Sin embargo, esto se soluciona tan simple y llanamente como a través
de tener prácticas que incluyan un bloque de constitucionalidad, que apelen a una interpretación amplia de la ley, como lo dice el artículo primero, el principio pro persona, para hablar de control de convencionalidad, donde no solamente los juzgadores y juzgadoras están obligados a poner dentro de las controversias, citar y usar disposiciones que, aunque no estén legisladas en este país, puedan ayudar, pero están reconocidas dentro de los estándares internacionales, puedan ayudar a que estos actos se efectúen. Eso no lo quieren hacer las personas servidoras públicas. ¿Y cuál es su respuesta? Es que yo no puedo hacer nada porque si no es una falta administrativa. Entonces, es un círculo de no existe en el formato y yo no puedo hacer nada porque es una falta administrativa para mí. Y entonces hay una negación de derechos sistemática. Esta lucha que tienen constantemente las familias diversas, pues es una manifestación de la forma de pensar. No nos enseñaron ese formato y por lo cual, o sea, esto que pasa en las instituciones es una muestra de lo que pasa en las mentes de la mayoría de las personas. Claro. Oye, y ahí, Jessica, yo quisiera, si nos puedes agregar este tema de el tema de la cultura y de las relaciones sociales. Es decir, ahorita ya nos planteabas el tema legal, pero en la parte de lo cotidiano, ¿cómo lo has visto? Es que es bien fuerte. Por ejemplo, yo al ser una mujer trans en un espacio diverso, mi familia es originaria de una comunidad ñañú en Hidalgo. Entonces, como muchas familias, la migración a la Ciudad de México, pues es parte de. Es muy distinto. Por ejemplo, yo me di cuenta que el tema de la aceptación era muy distinto en las familias conforme yo iba escuchando historias de otras compañeras y compañeros. Me daba cuenta que nos dicen, ay, es que tú corriste con suerte, o ay, eres un caso de éxito porque tu familia sí te aceptó. Y estas situaciones de considerar que corres con suerte porque tu familia te acepta cuando eres una persona LGBTI o cuando existe aceptación a las personas LGBTI es correr con suerte, eso es una forma de ocultar que existe todavía una conducta reiterada y sistemática donde no es la aceptación o el respeto, ¿no? Porque entonces, no debería depender de tu suerte, no debería depender de la suerte. Nadie tendría que tener suerte de ser una persona aceptada. Esa es la realidad. Entonces, esa situación de cómo yo viví la diversidad en mis familias, pues fue bien interesante porque pues digo, si eso se llama progreso, bueno, pues eso, progresismo, pues eso, vaya, fue muy progresista, ¿no? Y creo que no hay que subestimar la forma en la cual nuestra capacidad de empatía puede activarse. Creo que prejuicios tenemos todas las personas, crecimos bajo el mismo sistema, bajo el mismo modelo, nos enseñaron el mismo y bélico himno nacional, nos empaparon de toda la cultura, ¿saben? Y que ahora ya no hay pretextos para decir no son tiempos, porque ese es uno de los argumentos, creo que más rancios de la opinión, porque es ¿cuándo van a ser tiempos? ¿No? Si no son ahora, no son nunca. Y creo que esa es una forma de acelerar. Una de las cosas que a mí me impresionan es que ya hay ejemplos y que también es importante voltear, ¿no? En los barrios, me encanta saber que siempre existen, ¿no? Algunas fiestas y las personas LGBT se integran, pero es difícil porque la familia sigue sintiendo vergüenza, sigue diciendo, ¿qué dirán? Es que no sé cómo explicarlo, es que no sé cómo hacérselo entender a la gente. Pues tal cual es, o sea, no hay nada que sentir vergüenza y mucho que sentir orgullo, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con esto que ya apuntaban ustedes, porque estamos por estrenar una nueva Cámara de Diputados en unas semanas, el 1 de septiembre. Estamos por estrenar 15 gubernaturas, estamos por estrenar creo que más de 30 congresos, alrededor de 30 congresos locales, y creo que es una buena oportunidad para revisar también esta agenda pendiente. Ya apuntaba Jessica que México ha avanzado mucho, por ejemplo, en el reconocimiento de los tratados internacionales, en la propia Constitución, con el reconocimiento de los derechos,
pero luego a nivel local, primero a nivel federal nos queda también tarea pendiente, pero luego a nivel local también parece que hay mucho que hacer y si les parece lo revisamos regresando. Esta pausa es muy breve, enseguida regresamos, ya lo sabes, estamos aquí en el Círculo de Justicia TV. Bueno, estamos de vuelta y a ver, Hugo, yo quisiera que así como platicamos el bloque anterior de los avances y creo que ustedes compartieron casos muy interesantes, vamos al tema de los pendientes, ¿no? Ya decíamos que a nivel constitucional de pronto se han tenido campos, avances significativos, la Corte ha establecido criterios relevantes, pero ¿qué nos falta? Porque me queda claro que todavía hay tramo por andar. Claro, pues es que creo que hay un pendiente muy importante y tiene que ver con el reconocimiento de las identidades trans, ¿no? Esto es fundamental y particularmente el tema que es más, digamos, polémico, el de las infancias, ¿no? Muchas personas, niños, niñas trans, de pronto viven situaciones de violencia en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y el derecho a la educación se ve mermado, ¿no? El derecho a la salud se ve mermado justo por esto que platicaba Jessica hace rato, ¿no? Un poco porque no hay una voluntad para avanzar en ese sentido y entonces que a una niña no se le nombre como se percibe en la escuela, sino como dice su acta de nacimiento, pues tiene un impacto en cómo se vive y cómo digamos, los demás compañeros, compañeras de la escuela le perciben, ¿no? Eso, pues en los trabajos se refleja también, ¿no? Bueno, en diferentes temas. Entonces, creo que ese es uno de los grandes pendientes, de los grandes retos para garantizar el derecho a todas las personas y este reconocimiento, pues en general a las poblaciones trans, porque también tiene que ver con detener la serie de violencias que se están viviendo, ¿no? Los crímenes que constantemente hay y que también debido a la transfobia, pues por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia dan vuelta a los expedientes, ¿no? No se atienden o son situaciones que dejan de lado. Desafortunadamente, digamos, como la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, la bifobia en las instituciones, digamos, ¿no? Del país encargadas de procurar justicia, todavía permea mucho, que impide mucho que justamente se tenga un avance, un reconocimiento y una garantía de derechos en las poblaciones. Los gobiernos de alguna manera han hecho algunos esfuerzos para garantizar y generado protocolos para garantizar el derecho a la salud y demás, pero luego se quedan solo ahí, ¿no? Digamos, como en el documento y pues la población del día a día, la que está recibiendo a la gente, no sabe cómo atender, no sabe cómo hacer. La persona simplemente que da el acceso al hospital, ¿no? O sea, que ven una persona y a lo mejor su identidad, su identificación, perdón, no coincide con su apariencia y entonces dice, no, usted no la deja pasar. Y eso ya, aunque adentro podría tenerse una garantía de cosas, ya limita mucho el reconocimiento de los derechos. Creo que esta armonización, ¿no? Es muy importante esto que decía Jessica también, que no está en el plan nacional de desarrollo, ¿no? Como un programa o como elementos específicos que van a garantizar, ¿no? En los derechos de las personas LGBT. Y a mí me parece que uno de los grandes retos, uno de los grandes pendientes tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, ¿no? Que esté garantizada desde digamos, el nivel básico, ¿no? Desde el nivel preescolar, que hablar de educación integral de la sexualidad no es enseñarle a la gente a tener relaciones sexuales, sino es que las personas puedan aprender que su cuerpo es valioso, que cómo se perciben es valioso, que tengan seguridad en sí mismas, a fomentar la autoestima, el valor, el respeto, para que no exista la violencia. Eso tiene que ver también con la educación sexual integral de la sexualidad, a reconocer a las otras personas como valiosas. Jessica decía hace rato algo muy importante del poder de la empatía, y se logra cuando aprendemos a ver a las y a los demás, cuando aprendemos a escuchar sus historias, cuando aprendemos a ver cuáles también son sus dificultades, ¿no? Entonces ahí generamos empatía y eso tiene que ver con estos elementos. Creo que hay mucho por hacer y este país, bueno, con también, digamos, en los diferentes espacios, pues nos encontramos siempre a retos, ¿no? De pronto a partidos políticos que dicen garantizar eh, ciertas políticas de izquierda y que en realidad en sus prácticas son todo lo contrario, ¿no? O pues bueno, estos
que están directamente pues contra los derechos de las personas, ¿no? Entonces creo que esos son de los grandes retos que tenemos enfrente, pues ante esta renovación también. De acuerdo, esta renovación que viene. Jessica, tu perspectiva de los temas pendientes. Qué complicado es cuando decimos temas pendientes, porque uno de ellos, como bien ya lo decíamos, es que si culturalmente no reconocemos que hay una corresponsabilidad social sobre todos los temas, difícilmente sabremos por qué nos toca. Entonces, para quien nos está viendo, pues es no solamente decir yo no discrimino, sino intervenir, sumarse, redistribuir cuando algunas organizaciones, por ejemplo, Cuenta Conmigo tiene un programa súper interesante sobre escuela para padres. Y madres, obviamente, ¿cómo abonamos a estos temas de qué nos toca como sociedad y qué nos toca? Eso es en el ámbito cultural, porque las leyes pueden cambiar, pero si mientras tanto en lo privado, en tu casa, dices que no se puede aquí dar eso, que aquí no existe, si cuando sale una persona LGBTI empiezas a señalar y la representación, por ejemplo, en medios de comunicación sigue siendo a través de la burla, del chiste, de que son en particular las personas trans, por ejemplo, si somos vistas como personas no auténticas, como de, ay, se volvió mujer, ya salió del closet, etcétera. Estas formas en cómo vemos con morbo, ¿no? Y no tanto desde el respeto, pues es uno de los pendientes que evidentemente pueden estar las mejores leyes, que de hecho tenemos ya un amplio reconocimiento en torno al derecho a la igualdad y no discriminación, pero mientras tanto no exista una forma social y de compromiso, no van a poder avanzar. Ya lo decía bien Hugo, el tema particular con las infancias que son percibidas, por ejemplo, de la diversidad sexual desde temprana edad, y particularmente las que se enuncian como infancias trans, actualmente no tienen un marco de protección dentro de los sistemas educativos, ¿no? No solamente porque no se ha brindado toda la información dentro de los planes educativos. Ya lo decía Hugo, la educación sexual no es enseñarles a cómo tener relaciones sexuales a los niños, es justo empezar a nombrar y señalar cómo siento, cómo me vivo, cómo me percibo, cómo incluso el consentimiento es una parte fundamental, el consentimiento. Entonces, frenar, o sea, los temas, asuntos LGBTI, no solamente es una agenda como se piensa de lobby gay, etcétera. No, no es así. Es una apuesta por el respeto a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento de las orientaciones sexuales, de las identidades de género, de las características sexuales, que ninguna debe de ser motivo. Es hablar de derechos sexuales y reproductivos en tanto el consentimiento. El pendiente está ahí, porque si bien las legislaturas tienen que armonizarse, si bien tenemos que atender el tema gravísimo de los altos crímenes de odio y transfeminicidios que colocan a México, bueno, en uno de los países más peligrosos y según Transgénero Europa, el segundo lugar en crímenes de odio y en la región hay una expectativa de 30 a 35 años, esto debería de estar ocupándonos en temas de cómo... 30, perdón, Jessica, 30, 35 años de qué? De vida. Por la violencia. 35 años de vida por la violencia. O sea, que viven 30, 35 de años de vida por la violencia de las personas trans. Esto es gravísimo, porque entonces es incongruente tener esta expectativa y en los primeros años de vida no poder garantizar incluso los derechos más básicos, que las dos cosas son simultáneas, tanto frenar la violencia como garantizar derechos. Y yo creo que ahí está el pendiente en más que aprender, empezar ya a desaprender todas estas cuestiones tan dañinas. Oye, Hugo, y ahí en lo local, ya apuntaron ustedes algunos elementos, pero me parece que también ahí tendríamos que insistir. Ponía hace rato, Jessica, el dato de los códigos civiles en buena parte del país, que a veces reflejan justamente estas visiones. Pero ¿qué dirías que está pendiente en ese plano? Porque hemos hablado mucho del Poder Judicial Federal,
incluso del Congreso. Ya advertías tú sobre el tema del Plan Nacional de Desarrollo, y Jessica también, pero en el tema de lo local. Pues mira, pensaría que los presupuestos para garantizar la capacitación, ¿no? Esto también es súper interesante. Nos topamos de manera constante con instituciones que quieren armonizar, digamos, sus protocolos o sus reglamentos o un poco favorecer la sensibilización sobre los temas, pero nunca hay presupuesto para eso, ¿no? O sea, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, quiero hacer, ¿no? En diferentes instancias hemos participado y esto creo que es una de las grandes limitantes, ¿no? Porque como decíamos hace rato, y bien lo decía Jessica, sí, muchos de estos elementos que se van avanzando, pues se quedan solo ahí, en lo escrito y en los documentos, pero difícil es aterrizarlo, digamos, a la cotidianidad, ¿no? En cómo la gente primero, pues, percibe o qué sabe de estos, digamos, como de las poblaciones LGBT, ¿no? Cómo las mira y claro, a partir de cómo las mira y ha aprendido a hacerlo a lo largo de su educación, pues va generando un trato hacia ellas, ¿no? La intención que, digamos, tiene hacer estas capacitaciones es que justo podamos hacer esa transformación en ese trato, en esa cultura para garantizar el acceso a situaciones, como ya lo decía, desde el trato, desde cómo me nombra la persona, ¿no? Desde qué pronombre utiliza para reconocerme, ¿no? Desde que justo no me vea de arriba abajo cuando me presento, ¿no? Desde que no se cuchiche quién soy, desde que mi orientación sexual no esté, digamos, siendo utilizada para el escarnio o la burla, ¿no? Creo que son de los elementos que son, digamos, como los retos más complejos, ¿no? Aunque tenemos instituciones que garantizan el derecho a la no discriminación y van generando también propuestas de sensibilización, capacitación, pues se quedan cortas para la demanda que existe. Y creo que en ese sentido es como lo más local, ¿no? Sí, pues lo más local y que también la voluntad de muchas de las personas. Recién me topé, ¿no? Con un caso que me compartieron de una persona en un sector de la policía que había anunciado ya su identidad percibida, ¿no? Es una persona trans, un compañero trans, y entonces los compañeros, ¿no? Sus superiores no le nombraban como pedía que fuera nombrado porque pues porque su credencial todavía no traía su nombre. Entonces, así de sencillo, un poco lo que decía Jessica, ¿no? Es parte un poco como de que tiene que ver con esto, no empatizar con lo que no se genera, este reconocimiento de la otra persona, y es común encontrarnos con este tipo de cosas simplemente porque no hay voluntad para eso o porque pues hay dinámicas también de poder y de maltrato, ¿no? Entonces me parece que es a lo mejor un poco preguntando en lo local muy en concreto eso, ¿no? Garantizar también los procesos, ¿no? El conocimiento de los distintos procesos que hay que llevar a cabo, ¿no? Que también de pronto ahí nos topamos con instituciones que no garantizan, no sé, es que me estaba acordando justo ahorita, ¿no? De una persona que nos decían, la expulsaron de su casa y pues no hay dónde ir. A los menores de edad este es un complejísimo, ¿no? Que aún sigue pasando y no hay dónde ir, ¿no? ¿Dónde puede acudir esa persona? Pues queda un poco en el vilo, ¿no? Un chico de 14 años y porque en distintos espacios no se puede recibir, entonces ahí hay unos vacíos que de pronto nos estamos topando y que creo que es importante pues mirarlos, ¿no? De acuerdo. Gracias, Hugo. Jessica. Esto de la empatía, pues qué importante. Yo creo que pues una de las cosas no solamente es el tema de respetar las diversidades, de respetar cómo es que yo me vinculo con las otras personas, sino que todas las personas hemos seguramente visto a alguien de la diversidad sexual y creo que la primera respuesta muchas veces es esto que comenta Hugo, ¿no? El rechazo, la exclusión, ay, no, yo me voy a basar en lo que yo creo, en lo que yo considero y estas situaciones de poder transitarlas, poder como llevarlas a otro plano de la empatía, pues es importante. Una de las cosas que también tiene el Estado pendiente, pues es hacer un diagnóstico muy puntual de todas estas cosas. Creo que no hay un diagnóstico amplio. Si bien CONAPRED ha hecho esfuerzos para hablar de la percepción y la discriminación, no hay un diagnóstico amplio de todos los trámites. Familia no solamente es obtener tu acta de nacimiento, perdón, tu acta de matrimonio y
en el tema de identidad no solamente es obtener tu acta de nacimiento, es acompañar integralmente a todas las esferas. Y ese es uno de los pendientes, es acompañar integralmente, no solamente es decir el pronombre, por ejemplo, correcto, como en el ejemplo que nos ponía Hugo, sino es sabernos incluso que podemos interactuar, ¿no? De forma sin prejuicios y que, bueno, pues bueno, al salir de esta sociedad que a veces nos conformamos con decir es que México es machista, es que México es machista, es que, bueno, pues es que hay que dejar de serlo algún día y ese día pues es hoy. De acuerdo. Pues yo creo que ha sido muy interesante el recuento que nos han dado, reconocer los avances que se han logrado mediante el trabajo de muchas personas durante muchos años que han ido moviendo la conversación, que han encontrado y han empujado reformas legales, que han empujado reformas de política pública, pero también me parece muy importante lo que han señalado ustedes, que este es un camino que tiene que seguir por el lado cultural, que las instituciones tienen que cambiar, las personas dentro de las instituciones públicas y privadas, ¿no? Tienen que cambiar, que no se trata de imponer a nadie una forma de pensar, sino de reconocer los derechos que todos tenemos que tener, los mismos derechos. Y yo les quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar durante este programa. Estoy seguro que hay mucha gente a la que le han dado más elementos para entender mejor, eh, para saber hacia dónde tenemos que dar los siguientes pasos. Jessica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gusto, Hugo y Mario. Gracias, Hugo, gracias. No, pues un placer y un gusto también compartir contigo, con Jessica, y pues invitar a la gente justo, ¿no? A que se acerque a espacios en los que pueda haber donde hay este acompañamiento, un poco esto que decía Jessica, ¿no? Tanto como en la organización que ella representa y los diferentes espacios en donde van interviniendo, pues hemos hecho un esfuerzo por acompañar a las personas para poder caminar este camino, valga la redundancia, ¿no? Sin tantas piedras, ¿no? Entonces, pues que nos sigamos sumando y me parece que este espacio al promover, digamos, este diálogo también suma eso. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Y ya sabe, gracias por acompañarnos. Le invito a que comparte este programa. Seguramente hay mucha gente como yo, por lo menos habrá de aprender cosas de lo que nos ha compartido Jessica y Hugo. Yo le invito a que continúe con nuestra programación y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.